Buenas madrugadas, Toledo, buenas madrugadas. Como decía la voz inconfundible de Carlos Barroso, esto es una ciudad mágica, una ciudad sagrada, un punto clave en el mapa de los misterios españoles y mundiales. Y llevamos ya como hora y media con todos los amigos de Toledo, que un día como hoy, con bastante, desavenencias climáticas, en pleno casco viejo, que no es nada fácil acceder, y estamos aquí 1000 personas, abarrotando esta iglesia maravillosa, San Pedro Mártir, paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, amigos. Porque os tengo que decir que aparte de que el entorno es fascinante, mágico, que hemos estado calentando ya un poquito el ambiente, que para unos profesionales de la radio es un orgullo estar haciendo el programa para vosotros, con vosotros, y ahora toda España sintiendo el calor de Toledo. Carmen, llevamos ya un tiempo hablando de un montón de cosas y lo que queda, ¿no? Lo que queda. Menudo sitio, no sé si se puede describir. Una verja inmensa, un retablo, unas figuras, ahí al lado unas tumbas y encima historias concretas que suceden aquí. Lugar ideal, ¿no? Yo no te veo a ti hablando de misterios de la iglesia dentro de poco, pero vamos, menudo sitio para hacer una conferencia y para hacer un programa de radio, ¿eh? Claro que sí. Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas, Toledo, y buenas madrugadas, España. Mil gracias a todos los que estáis aquí. Como ha dicho Iker, es una iglesia que está abarrotada de gente que le gusta el misterio, gente que vive con nosotros, yo creo, cada semana, por lo que nos cuentan, esas historias maravillosas, y que hoy vamos a contar sobre todo de esta ciudad misteriosa y mágica donde las haya, la ciudad de Toledo. Bueno, además, si os parece, incluso peleando y batallando contra la circunstancia que se encierra en hacer un programa en vivo en una iglesia, con unas bóvedas, unas cúpulas amplísimas, hay pantallas gigantes, hemos estado viendo imágenes incluso de espectros, entre comillas. Tenemos invitados de excepción que la gente aquí en Toledo ya conoce, pero que igual en otros puntos de España no conocen. Pero quizá la gente puede pensar, hombre, Iker, no exageres, igual Toledo sí conocemos ciertas cosas, pero no tiene tanto que ver con lo mágico. Me gustaría que nos saludase a todos, uno de los grandes divulgadores de la historia, el doctor Juan Eslava Galán. Bueno, por cierto, tengo por aquí también su último libro, lo tenía por aquí, entre papeles, legajos, documentos. Los templarios y la mesa de Salomón. Más de moda que nunca el asunto, nuestro gran amigo Juan Eslava Galán. Pero fijaos, es curiosísimo, yo no sé si enganchar a la gente, además lícitamente, dice la contraportada: hubo en Toledo, la capital de los godos, un palacio cerrado, un espacio sagrado en el que nadie, ni siquiera el rey, podía penetrar. Y es que efectivamente hablar de esto no es hablar exactamente de ficción, sino de historia. Don Juan Eslava Galán, Premio Planeta y tantas otras cosas, siempre buceando en la historia, quería saludarnos. Y le preguntábamos: Juan, ¿la ciudad más extraña y misteriosa, enigmática de España? Escuchad lo que dice. Posiblemente Toledo sea la ciudad más misteriosa de España, sí, porque tiene una acumulación de culturas, especialmente a partir de la época visigoda, que la hace la más proclive, y realmente es también la única ciudad que suena durante la Edad Media en Europa como una especie de enclave misterioso que tiene algo que ver también con Oriente, ¿no? Los cristianos la consideran una ciudad casi oriental, aunque esté tan en Occidente como en el centro de España. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Bueno, ¿cómo suena el indicativo de nuestro compañero comandante de la nave del misterio, Javi Rodríguez, ahí con Pedro Espinosa, con Mariano Revilla, con Curro Castillo, con Jorge Alcover, y además en Madrid, como siempre vigilante, nuestro compañero Juanma Frasquet, para que todo esto salga bien. ¿Cómo suena el indicativo aquí en las bóvedas, es tremendo, es emocionante. Tenemos dos invitados de excepción que ya nos destilaban algunas pequeñas historias que estoy seguro que no solo aquí, sino en toda España van a entusiasmar a más de uno.
Yo sé que los amigos del misterio ya conocen algunas obras, por ejemplo esta que tengo en las manos, La Cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo, por ejemplo. Pero ¿quiénes son, Carmen? ¿Quién nos acompaña? Nos acompañan esta noche Fernando Ruiz de la Puerta. Él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, matemático e investigador. Ha escrito 2 libros donde se recogen innumerables investigaciones. Uno de ellos es el que has citado, Iker, La Cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo, y el otro es La España Encantado. Ambos son de la editorial Bremen. Y también tenemos a otro compañero, da la circunstancia, para que luego digan, para que luego piensen, para que luego hablen, de que personas de la Universidad de Castilla-La Mancha, como de tantas otras, ¿no? Y además tantos amigos que tenemos que investigan estos temas, están aquí para hablarnos de su propio entorno. ¿Quién es el segundo invitado? Otro no por invitado, ello menos importante. Otro invitado de lujo, Luis Rodríguez Bausá, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha también e investigador toledano, lo lleva en la sangre. Ha escrito el libro Toledo Insólito, ensayos sobre lo mágico, oculto y misterioso. O sea, divulgadores, investigadores y profesores. Luis, Fernando, bienvenidos a Milenio 3, que es vuestra casa. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Llevamos un montón de tiempo, buenas madrugadas, hablando de un montón de historias. ¿Estáis de acuerdo, brevemente, por favor, con Juan Eslava Galán? ¿Estamos en el punto clave? Si hacemos una estadística de leyendas y misterios, ¿estaríamos en el número 1 prácticamente? ¿Qué opináis? Yo pienso que sí, estoy de acuerdo con él. Sin ninguna duda, pero además una voz tan autorizada como la de Juan Eslava, la del maestro del Toledo Mágico que es Fernando, pues yo creo que ya le da ese apunte definitivo de credibilidad a la frase que has dicho, y que sin ninguna duda Toledo es la ciudad del encuentro de lo mágico, de lo fabuloso o de lo fascinante. Hay una historia que ha cautivado a personas desde el año 70. Se hablaba de un tesoro misterioso, de un tesoro enigmático. Se dice, bueno, ¿quién no ha oído hablar del templo de Salomón, el mágico templo de Salomón? En el año 70 los romanos se lo apropian. Había no solo objetos de poder, sino algo más interesante, creo, para vosotros y para todo lo que le gusta el misterio, que eran objetos que no era su cuantía monetaria lo que importaba, sino la capacidad de generar cosas, objetos de culto. También le preguntamos a Juan Eslava, vamos a escucharle, porque él nos dice que hay una ubicación perfecta para este tipo de cosas, el Toledo subterráneo. Quedaros con ese dato, escuchamos a Juan. Está por determinar exactamente dónde estaba la Cueva de Hércules. Yo sé que en Toledo se ha identificado con el subterráneo de una iglesia. Me da la impresión de que todavía, aunque el Toledo de la superficie es muy conocido, el Toledo interior subterráneo no es tan conocido. Teniendo en cuenta que durante muchos siglos se han ido construyendo edificios y que esos cimientos han cortado los pasadizos, yo creo que es muy difícil explorar el Toledo subterráneo, y quizá en el futuro, esperémoslo, haya arqueólogos, haya también intención oficial y la necesidad, se comprenda la necesidad también de explorar ese tesoro subterráneo, y a lo mejor entonces nos encontramos con más de una sorpresa. Ojalá que haya muchas más sorpresas. Por cierto, Carmen, una línea abierta como siempre, aunque estemos en abierto, y más que nunca que la gente, aunque aquí habría muchos casos que contar, que nos cuenten o nos pregunten cosas, o a Luis y a Fernando, cosas concretas de Toledo, o sobre todo sean capaces de también darnos su testimonio, que es importante siempre en estos hechos. Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vuestras historias, vuestras leyendas. Antes un amigo nos hablaba de una cueva que tiene en su propia casa. Se me ha acercado a mí y dice, al lado de San Ginés, que es el sitio 6. del que vamos a hablar ahora, donde se dice que estuvo la cueva, se dice, hay teorías para todos los gustos, dice, tengo una cueva al lado. Y me habéis dejado un poco... Bueno, pues nada, los amigos habrá de Toledo, los amigos explorar. de toda España, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Fernando Ruiz de la Puerta, autor de ese libro. Hemos dicho Cueva de Hércules. Yo no sé si es posible contar a todos los amigos de toda España y de todo el mundo a través de Internet, muy brevemente, Fernando, ¿por qué hay tanta significación? ¿Por qué es tan misteriosa esa Cueva de Hércules que supuestamente estuvo en Toledo y que guardaba ese gran tesoro por el que se ha peleado mucha gente? ¿Cómo podríamos definir esta cueva? ¿Un espacio sagrado, un espacio mítico o un espacio real? Esas son las tres cosas. Es un espacio sagrado, un espacio mítico y un espacio real. Es sagrado porque, según mis investigaciones, que no me caen del cielo, sino que están en las crónicas y manuscritos medievales, fue la sede de la Escuela de Nigromancia de Toledo. Luego explicaré qué es eso de la Escuela de Nigromancia. Es mítico porque, según la tradición mítica, fue fundada o excavada hace 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo, por un personaje fabuloso, legendario, que es Hércules.
que los cronistas medievales le confunden con el Heracles, con el Hércules griego, y no es el Hércules griego, es el Hércules líbico, Hermes Trismegisto o el dios Tot egipcio, que se va moviendo por el mundo y va buscando lugares muy cargados telúricamente. Entonces, según la tradición, llega a Toledo cuando solamente es un promontorio rocoso y se encuentra una cueva artificial enorme, labrada. En otras versiones se dice que no estaba labrada, que la excava él. El caso es que ahí monta una escuela de alta magia, de nigromancia. Deja discípulos y luego esta cueva se va a perpetuar durante los siglos, época romana, época visigoda, que se convierte en la casa de Hércules o casa de los cerrojos, donde todos los reyes godos van a ir poniendo un candado como signo de inviolabilidad del recinto. Casa donde los reyes ponían un candado. Y porque no se atrevían a acceder a ese otro lado, ¿no? No, porque es que había cosas importantes dentro que tiene que ver con la mesa de Salomón. La mesa de Salomón. Quedaos también con ese dato, amigos, por favor. Tenemos constancia, Luis, de que en esa profundidad donde se ocultaba, iba a decir, sí, porque realmente no se quería que saliese al exterior, ¿no? Los romanos, luego Alarico parece que coge parte de ese tesoro, es decir, para que los amigos lo entiendan, la historia en diferentes culturas se van arrebatando esos objetos de poder. Se hablaba del Arca de Alianza, se habla del candelabro sagrado de los hebreos, la menorá, se habla de un montón de elementos concretos. Dicen algunos que llegaron todos, otros que no, y uno que fascinó a todo el mundo es la mesa de Salomón, que tenía al parecer alguna información privilegiada. Pero una cosa, Luis, porque vamos a escuchar una voz interesante. Es cierto que hubo expediciones, que tú que estás todo el día junto con Fernando, legajo arriba, legajo abajo, donde hubo gente que se atrevió a bajar a esas cuevas supuestas, las diversas donde estaban estas supuestas vías también para llegar al tesoro, y fenecieron, o sea, fallecieron en circunstancias extrañas, se motivó una especie de leyenda, había miedo a llegar a esa cueva. ¿Eso es cierto? Es cierto en según qué versiones, sí, porque estamos hablando en algunos casos de crónicas, fundamentalmente de viajeros o de geógrafos musulmanes de los siglos VIII y IX, que en algunos casos también han estado permanentemente influidos por toda la tradición antigua que procedía del mundo visigodo. Leyendas hay para todos los gustos. Documentos fehacientes desde el punto de vista histórico, esto ya es otra cuestión, porque encontrar realmente documentación probatoria que de alguna manera, insisto, desde el punto de vista histórico fuera definitiva sobre la presencia de esta reliquia sagrada para el mundo judaico y musulmán, que era la mesa de Salomón, o si luego te apetece y seguimos hablando, la del Santo Grial, que posiblemente hubiera venido en ese mismo lote, pues esto corre más a caballo de la leyenda o de la mitología. El problema en todo caso, Iker, está no tanto en discernir cuál de esas leyendas son o cuál de esa información procede de leyendas y cuál de información veraz, como que conseguir una explicación racional de por qué desde el siglo VII, siglo VIII hasta bien entrado el siglo XVIII se señala a Toledo como el lugar inequívoco donde se pierde la última pista de la llegada de esa mesa de Salomón. Y como decía Juan Eslava Galán, posiblemente en alguno de estos subterráneos de los que hoy vamos a hacer mención. Bueno, hubo expediciones, algunas de ellas como la del famoso cardenal Slicio, que envió varias hordas de bragados toledanos, debió elegir entre los más valientes, es lo que se dice en las crónicas, sí. Y bajaban con unas cuerdas y unos cordeles y unos garfios y bajaban en busca de aquello. Vamos a escuchar, si os parece, amigos, y todos los amigos que están en Toledo y que están en toda España, vamos a escuchar la voz, la radio lo hace posible, exacta y por punto y coma, de Cristóbal Lozano, famoso, ¿no? Famoso cronista toledano, que habla de esa expedición al subsuelo, esa expedición que acabó bastante mal. Con las grandes noticias que se daban de esta cueva, el cardenal quiso examinar y ver lo que en ella había. Su principal intento sería para desengañar al vulgo y quitar con la verdad tantas hablillas y cosas como se decían. Buscando y previniendo los hombres de más ánimo y los que braveaban de osados y valientes, mandó que les diesen zurrones de comida, que llevasen antorchas, hachas, cordeles y otros instrumentos. Entraron pues estos bravos y a cosa de media legua toparon unas estatuas de bronce puestas sobre una mesa como altar, y que reparando en mirar una de ellas,
que sobre su pedestal estaba tan severa y grave, se cayó e hizo un notable ruido, causando a los exploradores grande miedo. Aunque ya bien medrosos, pasaron adelante hasta dar con un gran golpe de agua, que con el ruido que hacía su corriente, los acabó de llenar de miedo hasta los ojos. Ya turbados y perdidos de temor, los tales aventureros se resolvieron en no dar más paso adelante, sino volverse a salir. Salieron pues al tiempo del anochecer, despavoridos, atemorizados, con caras de difuntos. Murieron muchos de ellos. En Toledo, en el año del Señor de 1546. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 1:48, escuchábamos a Cristóbal Lozano pasando los legajos y escuchando sus propias palabras refiriéndose a esa expedición mítica, mágica o real. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, Carmen, es que hay mucha gente que estará ya escribiendo. ¿Qué nos quieren decir a los que estamos aquí? Pues vamos con mensajes que nos llegan a este 7640. José Moreno, de Almusafes, nos dice: ¿se sabe algo de que Berenguer Saunier llegó a Toledo, pero tenemos algún indicio o constancia de ello? Interesante, ahora lo preguntaremos. Berenguer Saunier, para quien no lo sepa, aunque es un personaje más o menos conocido en Milenio, es ese cura que vive en un pueblecito de Francia que descubre en un pilar visigótico, como fue la capital Toledo, una serie de legajos, cuando se convierte en multimillonario, con el que cambia todo el pueblo y lo dedica todo a María Magdalena, y se supone, se piensa, es la historia que da origen al Código da Vinci, se piensa que descubre un legajo que sería una especie de genealogía, donde nos iríamos hasta la supuesta descendencia de Jesús. Berenguer Saunier estuvo en Toledo. Parece que en Jaén estuvo y en Toledo también, ahora nos lo dirán. Paco desde Madrid nos dice: buenas madrugadas, parto de mi familia es de Toledo y a veces cuentan historias de cosas mágicas en Malpica de Tajo. Malpica de Tajo. Se ríen Luis y Fernando. Bueno, luego que nos las descubran nuestros expertos. Rubén desde Ciudad Real: ¿tenéis constancia de una psicofonía que recoge una escena del asedio durante la Guerra Civil en el Alcázar? Son cosas que vamos a escuchar, ¿no, compañeros? Vamos a escucharlas. Vamos con más mensajes que nos dicen: Toledo ha albergado corrientes filosóficas y científicas heterodoxas, sufís, cabalistas, alquimistas, a menudo perseguidas por el poder establecido, nos decía Luis. Bueno, escuchamos ahora, es el 7640, escuchamos ahora de nuevo a Juan Eslava, que ha querido hablarnos en concreto de ese objeto que quizá estuviera debajo o al final de esa cueva misteriosa donde acudían estos atormentados exploradores del año 1546. ¿Por qué tanta pelea por una mesa? Una mesa aparentemente no es para tanto. Una mesa de oro, una mesa con una información. ¿Nos lo contáis ahora? Escuchamos a Juan Eslava. Salomón conocía el nombre secreto de Dios, que es el nombre del poder, el Sem Semaforash. Ese nombre era el que el sumo sacerdote de Israel susurraba una vez al año en el Sancta Sanctorum, que era un lugar del templo donde solamente él podía penetrar. Allí estaba el Arca de la Alianza y la mesa de Salomón. La mesa de Salomón era un objeto sagrado que era depositario, por medio de unos trazos geométricos, depositaba el nombre, el Sem Semaforash. Entonces, lo que hacía el sumo sacerdote era murmurar simplemente allí, frente al arca, este nombre sagrado, y con eso renovaba la alianza entre Dios y la humanidad. El auténtico nombre de Dios, de la divinidad, puesto en una mesa. Unos hablan de mapa, otros hablan de trazos, otros hablan de lenguaje oculto. Fernando, primero, ¿esa expedición de la que hablábamos existió realmente en Toledo? No creo que fuera una invención, porque se ponen nombres, apellidos, documentos. Sí, la expedición es del año 1546 que hace el Canal Silicio, y es precisamente cuando se comete un error histórico, porque hace que el vulgo, el pueblo en la época, ya identifique la supuesta Casa de los Cerrojos, la supuesta Cueva de Hércules, el Palacio Encantado, el nefando gimnasio, como dice el padre Martín del Río en su descripción en Barca, lo identifiquen con el San Ginés. Calle San Ginés, número 3. Número 3. Y esa es la primera exploración que se hace. Cuando pasa esto, como mueren todos, van a lodar la cueva y eso se cierra durante 4 siglos. Luego se hace una exploración en el año 1839 por militares del Alcázar, que lo único que abren es cuando abren la cripta, se encuentran
cientos de huesos, porque hubo un tiempo en el que la gente se la enterraba en las parroquias. Entonces, animados, cejan el intento. Después, en 1851, hay otra exploración que se hace también por otros militares, que esto lo que consiguen es sacar los huesos, desencumbrar un poco, pero las galerías están cegadas. Hasta el año y luego hay otra más, en el 1929, pero por González Simancas, pero que no llega a ningún sitio. Y luego, la más interesante se hace en el año 1940. Hace bien poco, o sea, tampoco... Sí, por un señor llamado Díaz Sastre, que entró porque había habido un hundimiento en el jardín de la casa número 3, el Callejón de San Ginés, y apareció una galería. Y él cuenta que con un compañero y con una cuerda bajaron y recorrieron como unos 70 o 100 metros. Lo que pasa que es que después de esto se han hecho las investigaciones oportunas, arqueológicas e históricas. Y se ha descubierto que la famosa Cueva de Hércules, la famosa Casa de los Cerrojos, el famoso Palacio Encantado, el famoso Elefante Gimnasio, no es ni más ni menos que un depósito de agua romano, y las galerías por las que fueron los exploradores de Cadena Silicio son las conducciones de agua romana. ¿Pero qué les asustó tanto? Que claro, volvieron... porque además lo dicen, que había mucha agua, precisamente. Entonces ahí viene el problema. Pero claro, se nos va al garate el mito de la Cueva de Hércules. Pero resulta que si uno se va a estudiar a lo Pedro de Rojas, a todos los cronistas del siglo XV, XVI y XVII, cuando describen el lugar, no lo sitúan en San Ginés, y además hablan de que está en las afueras de Toledo, y hablan de una cueva gigantesca, artificial, que se venía hablando hacía siglos de eso ya, donde es todo tallado, cientos de metros de galerías, columnas enormes, columnas de 3x3 metros, 3x4 metros, 4x4 metros, salas de reunión. Y es muy curioso porque en los manuscritos y los documentos alemanes del siglo XIII, empezando por el Leñando, Cesario de Heisterbach, toda esta gente, sitúan ahí, que eso es otra historia, sitúan en este lugar la famosa sede de la Escuela de Nigromancia. Aprovechando ese sitio. Sí. Una cosa, Fernando, perdóname, porque quería preguntarle a Luis, para que la gente vaya... Porque estamos hablando de una cueva, Fernando, donde todo el mundo busca algo, pero porque había una especie de maldición, sea la de San Ginés o sea esta otra donde vosotros pensáis. Había una especie de... Les había pasado algo en el año 711, justo en el año en que se acerca Tarik y pasa Gibraltar, y toma la península y va directamente a Toledo. Había pasado algo, ¿verdad, Luis? Sí. Habían bajado hasta allí, o un rey había sido demasiado chuleta, se podría decir así, ¿no? El rey Don Rodrigo. Sí, dijo, nadie abre el cerrojo y yo lo abro, ¿no? Claro, es que esta versión de la posible llegada de Tarik hasta Toledo y por qué dejó que Muza quedara avanzando más lentamente por lo que en aquel momento se convertiría en Al-Ándalus, y Tarik enfila directamente, se da una especie de paseo militar, se planta a las puertas de Toledo. Viene hasta aquí por algo. Viene hasta aquí precisamente por lo que comentamos hace un momento, porque todas las crónicas musulmanas hasta ese momento aseguraban que la mesa de Salomón, que era objeto de culto, objeto sagrado también para el mundo musulmán, estaba en Toledo, y Tarik no quería que se le perdiera esa última pista, ¿no? En algunas versiones sí que Tarik encuentra la mesa, incluso en algunas versiones, para poder ser el fehaciente descubridor de la mesa, se queda con una pata. Tenía muchas patas, ¿no?, esta mesa. Debía tener 4, pero al decir de las crónicas era necesario que la mesa estuviera completa para poder interpretar eso que Juan nos estaba mencionando, el Shema Shemáforas, el nombre innombrable y sagrado de Dios. O sea, era una mesa con, imagino que algunos la describen como con mucha joya o oro, pero con una información. Lo importante era ese mensaje, claro, no el valor. No el valor material. Incluso hoy que era en algunas versiones realmente fascinantes, la tabla de la mesa estaba constituida ni más ni menos que por una esmeralda que había caído de la frente de Lucifer en la batalla inicial con el Hacedor, y que unos genios habrían tallado. Si uno conocía los secretos mágicos, estas artes mágicas que tanta fama dieron a nuestra ciudad, era capaz de visualizar cualquiera de los continentes y cualquier parte del mundo. Oye, pero una cosa, ¿pero qué les pasa a los que van con el rey Rodrigo y empiezan a llegar abajo de la cueva, debajo de la cueva, siguen horadando, se saltan todas las prohibiciones de la leyenda, de lo que habían hecho sus predecesores, y cuentan que se encuentra, ahí sí que hay dudas, un tapiz o una especie de papiro enrollado, ¿no?
Sí, correcto. Tarik era un monarca visigodo que había usurpado el trono a los partidarios de Witiza, que eran los legítimos detentadores de la continuación de la monarquía visigoda. Entonces sobre él cae una especie de maldición que de alguna manera es recogida en esa versión, en esa leyenda, que es que cuando el rey viola ese recinto sagrado que era la cueva de San Ginés o la cueva de Hércules, en cualquiera de las ubicaciones, como bien Fernando nos ha comentado, al llegar allí, fruto de su desesperación, no encuentra ni siquiera ese tesoro antiguo de sus antecesores. Lo que encontró es un cofre con un talismán. Él piensa que allí puede estar al menos algunas de las coronas, monedas, algo que le pudiera ayudar a salir de esa situación, hoy diríamos, de bancarrota en la que tenía sumido al reino, y lo que hace es, al abrir ese cofre, lo que encontró es un pergamino enrollado, donde aparecían unos dibujos de unos señores montados a caballo con unas espadas curvas y unos turbantes en la cabeza, y una leyenda que venía a decir: maldito seas, oh tu rey, cuando leas esta leyenda, estos personajes aquí dibujados conquistarán tu reino. Este era justo ese año. Rodrigo encuentra ese documento y en ese mismo año 711 de nuestra era, Tarik enfilaba ya el camino a Toledo buscando algo, un detalle, algo. Vamos a intentar descubrirlo después y muchas más cosas. Gracias, amigos, continuamos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edaf. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu... 2:08 minutos, aquí estamos en Toledo, en San Pedro Mártir, en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Carlos Barroso nos hablaba de una de tantas crónicas de ese palacio encantado o cueva de Hércules. Nos están llegando, Carmen, un montón de mensajes y 4 preguntando por la Casa Encantada. Por la Casa Encantada, muchos llaman del Alcázar, ¿no? Muchos dicen del Alcázar. Incluso testimonios de personas que han estado allí haciendo la mili en el Alcázar, y una noche de guardia, nos dice, oímos pasos de alguien desfilando en la cripta donde están enterrados todos los que murieron. Investigaciones personales, investigaciones concretas de nuestros amigos Fernando Ruiz de la Puerta y Luis Rodríguez Bausá. Antes de meternos en ese tema concreto, y sé que es imposible sintetizar, acabábamos, Fernando, diciendo que la cueva no estaba, de la que nos hablaban, en la calle San Ginés número 3, o bueno, que supuestamente no estaba, y que está en otro lugar. ¿Se puede decir algo más de ese lugar? Sí, y es difícil sintetizar, pues son 300 y pico páginas. Una de las cosas que a mí me llamó la atención mucho es que cómo era posible, en la década de los 70, cómo era posible que tantos siglos, tantos manuscritos, tantas crónicas, tantas leyendas, tantas historias quedaran reducidas única y exclusivamente a una cisterna romana y una galería de condición de agua romana, por muy grande y amplia que fuera. Sobre todo, cuando he comentado antes, ya había muchos cronistas que situaban la cueva fuera de Toledo y con unas características similares a las que los manuscritos alemanes del siglo XIII describían como lugar de la escuela de nigromancia. Entonces me acuerdo que le pregunté a mi padre si él conocía en las afueras de Toledo algún lugar en el cual se pudiera ajustar a estas características. Y él me dijo que sí, que de niño, en una finca que hay en las afueras de Toledo, jugando por allí, pues había una loma, y en la loma había un agujero porque había un hundimiento de una bóveda, y que lo que había adentro pues podía ser lo que yo buscaba. Entonces me llevó, y efectivamente es un hundimiento, entras, te curres un poquito, muy poquito, y lo que te encuentras dentro, ahí están 40 fotos en el libro. La cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo. Están 40 fotos en el libro, que realmente las teníamos, pero las hemos perdido en Telemadrid. ¿Y qué lo vamos a hacer? ¿Eso lo habéis quedado Javier Sierra y tú, Carmen, o qué? Sí, se las devolveremos. Son los duendes de la tele, los duendes de la tele. Y lo que se ve, pues es lo siguiente, o sea, entras, es una planta tan grande como la Catedral de Toledo, digo de planta, de base, a la altura pues hay a 2 metros, 3 metros, depende del lugar. Hay algunos sitios que hay que arrastrarse por los sedimentos, y bueno, cientos de metros de columnas, cientos de metros de galerías, cientos de columnas, laberíntico, salas con mesas de piedra como estas, donde se supone que se ha hecho sacrificios,
Y luego lo más curioso del lugar es que el monte ese tiene una cantidad de leyendas que he ido recogiendo de manuscritos. Por ejemplo, ahí mismo en la cima de ese monte hay una leyenda de que Carlomagno se luchó con el moro gigante Bremuno, Bradamante o Bramante, para conquistar el amor de la princesa Galiana, y le venció, le mató y le arrebató la espada Durandarte, que luego la va a llevar Roldán, que pide en Roncesvalles. Ahí estuvo, había la ruina de un castillo que está restaurado como casa, donde estuvieron viviendo en el siglo XIII Germán de Salsa, que era el gran prior de la orden teutónica, que vino acompañando a Vittorio Soavia cuando se iba a casar con Fernando III el Santo. Bueno, cantidad de elementos justamente ahí. ¿Y se puede investigar ahí? ¿Se puede horadar ahí? ¿Se está investigando? No, porque es una finca privada, es una cueva gigantesca, artificial, está en muy mal estado, porque se va hundiendo poco a poco. La parte visitable puede ser perfectamente como la planta de la Catedral de Toledo, pero cuando sales y vas por los cerros, a lo mejor a 300 o 400 metros, hay nuevos hundimientos donde se ven galerías. O sea, la construcción es ciclópea. Pero es que lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que tengo unas pistas de otros lugares similares en la provincia de Toledo. Lo dejamos ahí, Fernando, lo dejamos ahí porque yo creo que siguen llegando mensajes, ¿no?, sobre la casa y un montón más de cosas. La gente opinará también sobre la mesa de Salomón, sobre qué era la mesa de Salomón, sobre qué contenía, y ahora vamos a comentarlo. Pero ahora le pediría a Javi Rodríguez, volveremos con preguntas de los oyentes sobre este punto concreto que nos dice Fernando Ruiz de la Puerta, junto con Luis Rodríguez Boixá, ambos profesores de esta universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tan amablemente nos ha cedido este Paraninfo. Javi, me gustaría dar un cambio de tercio, tú sabes a lo que me refiero, a ese cambio de música especial, y porque hay cosas que se nos han quedado a todos los que hemos escuchado determinadas historias. Carmen, una casa, estábamos ayer merodeando por ella, no se podía entrar, es un sitio peligroso por el hecho de la oscuridad y de casi el estado de ruina. La Casa Encantada, que mucha gente pregunta por ella porque se ha conocido fuera incluso de Toledo, ¿no? Efectivamente, Iker, muchos de nuestros oyentes nos preguntan por esa casa misteriosa, por esa psicofonía que se grabó. La gente lo confunde y se cree que se grabó en el Alcázar. Dentro del propio Alcázar, y no es así. Pero no, fue en esa casa que está cerquita del Alcázar, y nos preguntan sobre todo por cómo se hizo esa psicofonía y qué historia hay dentro de esa casa. Hemos escuchado y hemos visto en el previo, hora y media antes, incluso imágenes sorprendentes de algunas apariciones, entre comillas siempre. Siempre puede haber una explicación natural, o puede que no. Luis, vosotros, además de ser profesores de la universidad, sois pioneros en la investigación del Toledo mágico, hacéis una serie de rutas en entorno Toledo. Julián Baños, el compañero, estaba antes comentándonos en el previo. Un montón de gente se os acerca para contar fenómenos que eso sí que ya se salen de todo lo normal, ¿no? Y va a vosotros casi, imagino que casi suplicando ayuda, como pasa muchas veces con estos fenómenos, aunque creo que ninguno de nosotros podemos dar ayuda, ¿no? ¿Pasa esto? Sí, pasa con cierta frecuencia. A veces se acercan con cierto pudor, como es lógico y comprensible, pero en otras ocasiones están absolutamente expectantes, fundamentalmente a ver si contamos algo de alguno de los enclaves mágicos de la ciudad de Toledo que supuestamente les pudiera dar una pista de lo que está sucediendo en su propio hogar, ¿no? Y que sea como una especie de tabla de salvación a la que acogerse para intentar encontrar, a veces desde el punto de vista racional y otros desde otros puntos de vista, esa especie de pista definitiva que les conduzca de alguna manera a solventar la duda o el problema que ellos tienen. Lo que sí te confieso, Iker, es que siempre, hasta el momento, siempre que esto nos ha ocurrido, que se acercan y lo suelen contar en un tono jocoso y en un tono cordial, como restando la importancia, difícilmente lo hacen en público. Nos lo suelen expresar, a veces el sentimiento de miedo o el sentimiento que les implique este fenómeno, nos lo suelen expresar luego una vez que el recorrido, la ruta de entorno Toledo ha finalizado. Esto es lo más habitual. Pero claro, Iker, es que de lejos nos viene de lejos. Yo he comentado muchas veces con Fernando que a mí me parece fascinante cómo en archivos a priori tan serios como puede ser el Archivo Diocesano de Toledo, uno encuentra cuestiones sorprendentes de monjas que levitan o espíritus de otras monjas que aparecen por determinados conventos, y aquellos expedientes que son elevados, incoados por autoridades competentes, son firmados por testigos pues de tanta credibilidad como podrían ser los alguaciles mayores. Me estás hablando, perdóname, Luis, me estás hablando de expedientes X de la antigüedad, es decir, de juicios incluso abiertos
ante personas que coincidían observando una aparición como la que decíamos, que la leyenda decía que se ubicaba aquí precisamente, en San Pedro Mártir, ¿no? Sí, pero en Toledo, desde el convento de los Capuchinos, el convento de San Clemente, el desaparecido convento de San Miguel de los Ángeles, o una zona típicamente de Toledo, el convento de San Antonio, o una zona típica de Toledo, que es la zona de los cobertizos, por ahí hay un documento de 1562, si no recuerdo mal, en el archivo diocesano, donde con pelos y señales se describe la aparición del supuesto espíritu de Solana, que era una criaturilla que murió Iker por no poder echar las pares, no poder echar la placenta después de un parto complicado con 16 años, que fue la edad a la que ingresaron a esta criatura en el convento. Y es una historia realmente fascinante, pero de estas no hay una ni dos, hay muchas, Iker. Habla Luis de muchas, por un ejemplo, y tú antes nos decías en privado, bueno, en el previo, un censo más o menos de 50 casos activos. Actualmente en Toledo, no los expedientes X de la antigüedad que tú decías, que hay muchos en los legajos de la Inquisición, notarialmente, que te describen cómo le evitan lo que pasa, cómo el demonio habla por su boca, les cambia la voz, pero pertenecen al siglo XVI y XVII. ¿Qué pasaba, por cierto, Fernando, con esos juicios? Es decir, ¿se llegaba a alguna conclusión? Imagino que a veces serían mistificaciones, histerias, pero en otros casos se llegó a alguna... ¿Quedaban ahí archivados? Normalmente quedaban archivados, excepto en el caso, como pasó con unas mujeres de 1575, que vivían ahí, en lo que ahora es la plaza de San Marco, Isabel Bautista y Francisca de Ávila, que estas levitaban y hablaba el demonio por su boca, y entonces, bueno, encargaron un sacerdote, Miguel Ruiz, para que las exorcizara, y todo iba muy bien. La Inquisición intervino, pero no hizo nada porque suponía posesión. Hasta que un día tienen la mala suerte de que en lugar de hablar el maligno por la boca, habla la justicia divina. 1575. Y dice que hay que reformar la Iglesia. Y entonces interviene la Inquisición, las detienen, las condenan a 200 azotes y 3 años de destierro. No solía pasar este tipo de fenómenos, no solía pasar más. Carmen, casos de exorcismos en la antigüedad y expedientes X con exorcismos y exorcizadas, hay unos cuantos en España, hasta hace bien poco, ¿no? En un sitio como este, y no puedo evitar contarlo, estoy viendo a todos los amigos aquí abarrotando San Pedro Mártir, en unas, y sé que es fuerte lo que voy a contar, pero en unos bancos corridos, ¿no? Vamos a llamarlo así, de iglesia, ocurrió en Zaragoza en el año 34 uno de esos fenómenos que conjuntan supuesta posesión, expediente X, oficial de la Iglesia en España, y también levitación, ¿no? Zaragoza, año 34, y el padre Francisco de Paula Solá. O sea que lo que nos cuenta Fernando y Luis no está tan lejos en la historia, sino que los casos siguen surgiendo y tú los has investigado, ¿no? Sí, a mitad del siglo XX, precisamente el exorcista oficial, el padre Francisco de Paula Solá, estaba en un convento, en un colegio de niñas internas, y allí los profesores empezaron a notar que una de estas chicas tenía una actitud extraña. En clase, además, pasaban fenómenos extraños. Los pupitres donde se sentaba esa niña salían volando por toda la clase, hasta que decidieron investigarla. Le hacían todo tipo de pruebas, como meter en sobres cerrados sin que ella los viera, en algunos estampas de vírgenes, de Cristos, y en otros no metían nada, o metían un escrito. Justamente sin ella saber lo que había dentro, la quemaban esos sobres. Cuando iba a cogerlos, los que llevaban las estampas, la quemaban las manos e incluso la provocaban una serie de heridas. Y en un entorno como este exactamente se produce el más célebre exorcismo que ha llegado a ser expediente oficial de Paula Solá, donde varios testigos afirman, claro, aquí como siempre seamos cautos, pero la Iglesia, un exorcista oficial, hasta hace bien poco el cargo lo ejercía Pedro Súñer, el exorcista oficial de la diócesis de Barcelona, como exorcista oficial para toda España. El antecesor y 6 testigos más describen cómo esa niña, con unos mantos además y en un estado de trance terrible, llega a levitar por encima incluso de algunos bancos, y llega a propinarse un golpe tremendo contra una de las paredes, ¿no? Efectivamente, Iker, siguen investigando, vigilan más de cerca a la chica, descubren que durante las misas ella se guarda las hostias consagradas en el batín y que después se las da a su hermano. Al parecer su hermano pertenecía a una secta satánica, hacían rituales con esas hostias consagradas, y de ahí, según el exorcista oficial, que era en esa época Francisco de Paula Solá, pues la relación con que la chica, la niña, estuviera poseída. Como contaba Iker, al hacer el ritual del exorcismo, la introdujeron en la iglesia, y justo al entrar junto a la pila que hay a la entrada de las iglesias, desde ahí hasta el altar,
un altar como el que estamos ahora, esa niña, delante de 7 testigos, sale volando por encima de los bancos y acaba dándose un tremendo porrazo contra el altar. Siempre según los testigos que estaban allí. El último expediente oficial que impulsó una investigación oficial en España, en el 34, pero exorcismo sigue habiendo en España hoy en día, y bien cerca de Madrid, en alguna iglesia concreta, sacerdotes de la Iglesia Católica están realizándose. Cuidado, que es que no estamos hablando de ninguna barbaridad, estamos hablando de dogma de fe, y más en un sitio así, porque existe para esas personas ese maligno y hay que combatirlo de alguna manera. Y hay personas que creen estar poseídas y Hoy. realmente hoy en día, hace 2 años, nosotros acudíamos a un exorcismo llevado a cabo por un sacerdote de la Iglesia Católica. No era una iglesia como esta, era una ermita pequeñita, porque era justo la cripta que estaba debajo de la iglesia donde se realizaban y se siguen realizando esos exorcismos hoy en día. Y la verdad es que las imágenes que te encuentras al entrar a esa cripta son terribles. Una chica joven, como cualquiera de las muchas que estoy viendo aquí delante en esta iglesia, en una colchoneta tumbada, con los ojos completamente en blanco y arqueada su cuerpo por completo durante 3 horas y media, que es lo que duró el ritual del exorcismo. La psiquiatría tendría una explicación quizás para algunos de estos fenómenos. Sí. Se hablaba de Charcot como un gran investigador, fotografías espantosas que hablaban de chicas que llegaban a modificar su cuerpo como si fuera un puzzle prácticamente. Las fotos son espectaculares, arqueándose como gimnastas, ojos en blanco y profiriendo la creencia de que están poseídas por el demonio. Y siempre el odio total a algunas imágenes, pero también cuando entran en iglesias y en lugares como esto, el propio cerebro, lo que sea, hacen que ese supuesto siempre beneficio desaparezca. O sea que lo que contabais sigue ocurriendo en parte en una sociedad del siglo XXI, con internet, AB, micrófonos como estos, pantallas gigantes, sigue pasando eso aunque no se cuenta. Pero vamos a contar la historia de la Casa Encantada, ¿te parece? Yo creo que ya es hora. Oye, Fernando, yo no sé si te parece que hagamos esta experiencia. Vamos a escuchar primero la voz, aunque luego la volveremos a escuchar de nuevo. Sé que la gente no va a entender absolutamente nada, pero yo quiero que la gente tenga una doble interpretación. Porque estoy seguro que ahora si escuchamos algo, van a decir, bueno, unos alaridos, unos gritos. Luego quiero que nos cuentes la historia y luego que vuelvan a escuchar, ya verás como con otros oídos, esos gritos. Esto no son unos gritos en una calle de Toledo porque sí. Es una experiencia psicofónica que hace nuestro equipo de investigación particular aquí presente, encabezado por Fernando de la Puerta en Toledo. Hay una casa que ya tiene leyenda y los propios investigadores, que esto es un poco lo que da un poquito de repelús, cuando ellos van a recoger la cinta, si no me equivoco, Fernando, esas voces ya están solapando por encima, ya no se oía nada. Ellos van a recoger la cinta y el recorrido de los propios investigadores es seguido por una serie de alaridos, de gritos espantosos, de gritos que vais a escuchar perfectamente y que se van colando y cada vez van elevándose, que eso muy pocas veces pasa en las psicofonías. Dicen cerdos, monstruos, fascistas, asesinos. se dice esa palabra, asesinos. Fascistas. Entonces, ahora vais a escuchar una serie de gritos. A mí os puedo decir que es una de las que más me impactó cuando la escuché por vez primera, y es eso, tampoco hay palabras muy comprensibles. Con las condiciones de hoy puede ser complicado, pero yo os pido un esfuerzo, por favor, a todos los que estamos aquí y a todos los que están en cualquier sitio en España. Atención, van a escuchar incluso en algún momento una voz primaria, una voz que está muy por encima. Exactamente, es que se solapan. El investigador habla en algún momento dado. Habla porque va a coger la cinta que sigue grabando. Y se va a ir una persona que habla. Claro, cuando acaba dice, hasta aquí ha grabado, hasta aquí ha grabado. Él va andando en esa casa donde suceden fenómenos que va a contar Fernando, hasta aquí ha grabado. Pero cuando él está subiendo por esa escalera y cuando está llegando al grabador, esas voces están hablándole o gritando o recreando una historia. La escuchamos, poned mucha atención, por favor. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Escuchábamos perfectamente, yo no sé cómo lo habéis escuchado, amigos, si podíais entender unas voces que se iban
subiendo de tono, que se acoplaban incluso a la voz del propio investigador, y que justo cuando él dice va a recoger la cinta, se hacen muy, bueno, se van solapando unas con otras, y se oye asesinos, fascistas, cerdos, una voz de mujer, una voz de hombre. Fernando, ¿dónde está esta casa? ¿Cuál es su historia? Pues esta casa está aquí en Toledo, cerca de Alcázar, en la zona de San Juan de la Penitencia. Está abandonada, cerrada, con una puerta de metal, con una cadena. No aconsejo a nadie que entre porque está muy peligrosa, muy peligrosa. Pero peligrosa físicamente, no por lo extraño, ¿no? No, peligrosa físicamente. Lo otro ya es otra historia. Y se puede caer algo, y es grave, y puede correr peligro. Bueno, esta casa estaba en buenas condiciones en la década de los 80, donde vino a vivir una pareja. Ella es médico, él es un funcionario de aquí de Toledo, viene a Toledo trasladado, y se van a vivir a esa casa que entonces estaba habitable. Y los conocí con motivo del Congreso Mágico y Toledoso hace ya 14 años. Bueno, pues me cuentan que cuando se meten en la casa, ya desde el primer día, empiezan a notar presencias, que no están solos, que siempre hay alguien en la casa, que parece como si hubiera una persona en la habitación, que se nota esa falta de soledad. Y les pasa de todo. Toda la galería de fenómenos paranormales que puede ir en una casa encantada les pasa de todo. Cuento alguno muy breve. Bueno, oír pasos sin haber nadie en la casa, ni vecinos, ni nada. Descensos, cambios bruscos de temperatura en unos sitios determinados. Hay uno, cuento tres muy peculiares, porque son realmente llamativos. Antes de contar esto, aviso una cosa. Yo me considero un científico. Lo que pasa es que estoy, como decía Fellini, abierto voluptuosamente a todo. Y creo que estas cosas no se pueden negar. Tampoco caer a pie juntilla, pero hay que investigarlas, que es la actitud que yo tengo. Por eso muchas veces me gusta estudiarlas bien con distancia. Una noche están los dos en la cama acostados, la puerta del dormitorio está abierta, hay un pasillo que hace ángulo recto y baja una escalera para abajo. Y en la zona del ángulo recto hay un vado, un vacío arquitectónico, que tiene una bombilla, un cable y un casquillo para la bombilla. Están acostados, está todo a oscuras. Estos están en la cama, están dormidos, y ven cómo la bombilla se enciende, pero se enciende como la brasa de un cigarrito, poco a poco, no, sí, así el cigarrito, y luego empieza a aumentar su intensidad, hasta que se ilumina todo el pasillo y la habitación. Cuando llega el máximo de intensidad empieza a disminuir, o sea, no es un fenómeno de subida de tensión y bajada de tensión, no tiene nada que ver, hasta que desaparece. Otra noche están también acostados en la cama, es verano, y notan fenómeno típico de los fenómenos, el dolor pestilente, a muerto, a podrido. Entonces dicen que mal huele, ¿no? Y piensan que no han bajado la basura afuera, sí, esa basura la hemos sacado. Algo ha quedado detrás del cubo de la basura que está podrido. Van a la basura, no hay nada en la basura porque la habían sacado, detrás del cubo tampoco, está todo limpio. Entonces piensan, bueno, entrar de la calle porque es verano. Y entonces vamos a mirar por las ventanas. Miran por todas las ventanas de la casa y de la calle no entra ese olor. Y ya van directamente a lo más lógico quizá que hubiera sido mirar al principio, los sumideros. Sumideros de lavabo, sumideros de cuarto de baño, váteres, todo. Y no huele en ningún sitio. O sea, de ahí no sale el olor. Y entonces, moviéndose por la casa, descubren que la fuente del olor está emanando del mismo lugar, de ese vacío arquitectónico donde... El mismo punto donde ocurrió la bombilla. Ocurre la bombilla. Bueno, pues igual que vino, al cabo de un periodo de 30 a 40 minutos, desapareció tal cual. Una experiencia más muy curiosa, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque parece fantástica. Una mañana se levanta, ya está de guardia en el hospital por la noche, se levanta, se va al trabajo y escribe una nota en la cual dice: me voy al trabajo, llámame y comemos juntos. Y le firma tu ratoncito. Y se lo deja en la repisa. Entonces coge y se marcha a trabajar. La mujer se levanta, no ve la nota, sale a la calle, lógicamente, por el proceso normal, llama al marido para comer. Quedan, comen, salen por la tarde a comprar por ahí sus cosas y tal, y cuando vuelven a la casa, pues entran, dan la luz, y, lógicamente, con ese proceso natural que tenemos todos, va a un sitio, que es la repisa, a dejar la cartera, las gafas, las llaves, todo. Como cada uno los deja en otro sitio, uno en una mesilla, otro en un rincón, donde sea. Y dejando las cosas en la repisa se da cuenta que está la nota allí puesta. Y que hay algo encima de la nota. Entonces se acerca y lo que hay encima de la nota es un ratón muerto.
Un ratón muerto. Pero lo bueno... Dime. Sí, lo bueno que no era un ratón, como decimos vulgarmente, que pasaba por allí, al hombre le dio un pasmo y se murió. No. Era un ratón seco. Totalmente seco. Es decir, como estos animales que hay por la calle, algunas veces vemos gatos, perros que se han secado y se han quedado cartonados, exactamente igual. Y les impresionó muchísimo, porque ¿quién había hecho eso? ¿Quién había entrado a la casa para poner ese ratón ahí? Carmen, imagino que hay preguntas de todo tipo y más sobre el tema que estamos contando ahora, ¿no? Muy pues rápido, sí, también por favor. nos cuentan casos. Sonia nos dice: yo viviendo 9 meses en Toledo, en la misma calle de San Pedro Mártir donde estáis, cuentan que hay una casa donde hay apariciones. Justo aquí. También muchas preguntas en relación a la mesa de Salomón y los templarios. ¿Pudieron ser los templarios los que guardaron en Toledo la mesa de Salomón? Vamos con todo ello, pero antes una cosa. Antes vamos a volver a escuchar la voz. Hay un fenómeno que tú me contabas ayer en esa casa, que es que uno de los días cuando iluminan, que eso me impresionó muchísimo, cuando eso se ilumina o enciende la luz él cuando llega al dormitorio, pasa algo, ¿no? Sí, fue el detonante que hizo que estos se mudaran de la casa. Se marcharon de la casa ya al final. Sí, porque ella está un día en un congreso fuera de Toledo y él está por ahí con sus amigos y vuelve por la noche a su casa. Es muy interesante. Y ya de noche abre la puerta, la casa está a oscuras, mete la mano y da al interruptor de la luz. Y en esas décimas de segundo, en la cual la luz rompe la oscuridad, son décimas de segundo, hay una visión, visualiza un individuo, un individuo, que dura la visión décimas de segundo. Dentro del dormitorio. Dentro de la casa. Y claro, se asustó mucho. Y se asustó mucho como se fue a dormir al Plaza de San Justo. Nos quedamos con el dato. ¿Un hombre de qué edad más o menos, Fernando? Ya mediana... No superado los 30. Nos quedamos con ese dato. Luis, muchos casos anteriores incluso. Ahora vamos a el desenlace de esta historia. Fernando sigue estando un poquito de agua porque tenemos ahí con un poquito de tos. No tengas ningún problema. Luis, casas de duendes. Este mismo fenómeno, pero como tú bien sabes, en legajos y en documentos, también expediciones oficiales en el viejo Toledo por casas de duendes donde se producían fenómenos como esto en el año 86, ¿no? Sí, en el año 86 y la experiencia de Fernando, pero también, y yo creo que fruto de esto que venimos comentando, de que Toledo fue el referente mágico en toda Europa desde la Edad Media, no en balde a las artes mágicas se les conocía con el nombre de las ciencias toledanas, que a mí me parece una expresión absolutamente maravillosa para los siglos de lo que estamos hablando, y todos esos viajeros ilustrados que venían a Toledo, fundamentalmente clérigos, pues venían buscando de alguna manera no solo esa documentación que les permitiera el acceso a esas fuentes prohibidas, aquello que no enseñaban en el Trivium, en el Quadrivium, en esas universidades maravillosas medievales, pues esto se podía encontrar en los subterráneos de Toledo. Claro, el mismísimo Feijó habla de las cuevas de Salamanca y de Toledo como lugares donde posiblemente, aparte de que se enseñaran estas artes mágicas, pues se producían este tipo de fenómenos que luego hemos llamado, pues no sé si Poltergeist en alemán, y que en aquellos momentos podían pasar con el nombre de duendecillos. Y crónicas de esa época, de esos, duendes burlones o duendes ruidosos, que es la palabra en alemán de Poltergeist, ¿no? Sí, mira, Iker, desde Torquemada, que veía frecuentemente cierto duende en la ciudad de Toledo, hasta Santa Teresa, que además de ver a Dios en los cacharros, veía cierto frailecillo que lo atormentaba precisamente con más frecuencia en la ciudad de Toledo. Hubo uno, Iker, en el año 1901, que Fernando conoce muy bien, el famoso duende del vicario, se llama así porque estaba ubicado en un inmueble que pertenece a una calle que hoy se llama la calle de la cárcel del vicario, en aquellos momentos se llamaba solo la calle del vicario, que aquel duende burlón dio mucho que hablar. Fue portada de los diarios locales en ese lejano año ya de 1901, de los diarios locales del momento, el Heraldo, el Castellano, el Ecos de Toledo, porque no paraba de hacer las típicas travesuras, ¿no? Incluso hay una foto que a mí me llamó mucho la atención en uno de esos diarios en los que aparece gente sentada en las escaleras de esa misma calle esperando escuchar ese fenómeno tan habitual que era la lluvia de piedras, ¿no? La lluvia de piedras, sí, de la que tanta en la prensa toledana de la época. Sí, paramos un momentito, Luis, Fernando, escuchamos unos consejos y volvemos en un momento. La otra realidad. Milenio 3.
en la cadena SER. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Milenio 3. 2:37, San Pedro Mártir. Habíamos dejado la historia siempre navegando entre futuro, presente y pasado. Los fenómenos se repiten constantemente, Carmen, casas de duendes, casas misteriosas. Pero nos habíamos quedado con qué pasó con esa voz, ¿no? Esa grabación. ¿Qué pasó en esa casa del lado del Alcázar que tuvo que ser abandonada? Nos contaba Fernando. Luego pasaremos a comentar lo que oyen además los oyentes, porque importantísimo. sabes que siempre que ponemos psicofonías escuchan diferentes cosas. 7640 Si palabra queréis, milenio. volvemos a repetirla luego No, ahora. o ahora mismo Sí. y volvemos a ver qué Porque dicen, ahora porque nos seguro, incluyen palabras, ¿vale? Seguro que con lo que ha contado Fernando, Ruiz de la Puerta, es el juego no macabro, sino curioso de la psicofonía. Tú la escuchas sin más, puedes escuchar una serie de cosas, te dan cierta información y evidentemente puede que la sugestión, la percepción, lo que sea, pero te hace escuchar otra serie de cosas. Y ya veréis lo que os va a contar luego Fernando, porque ¿qué pintaba en esa investigación, en esa grabación? Unas voces de hombres y mujeres gritando, solapándose unos a otros, diciendo cerdos, asesinos. ¿Por qué? ¿De dónde eran esas voces? ¿Qué reproducían? ¿Qué momento de la historia? Decían Edison y Marconi y tantos otros que en el éter, en el aire, en lo invisible, se quedaban los archivos del tiempo, ¿no? El disco duro del tiempo. ¿La escuchamos, os parece, otra vez? Poned de nuevo mucha atención, porque ahora sé que la vais a poner, porque sabéis dónde entran las voces, en qué momento van acompañando al investigador, en qué momento van creciendo, y os hago la propuesta de que intentéis incluso escuchar algunos de los términos concretos, como asesinos, que es muy claro, y esos gritos y alaridos. Vamos con ello. Año 86, Casa Encantada, Toledo, junto al Alcázar. Y menos mal que se había grabado solo hasta allí, porque llega a seguir la grabadora. Oye, ponéis la grabadora, imagino que la sorpresa es tremenda y empieza la investigación, ¿no? Sí, se oye muy bien en un equipo pequeño que tiene menos distorsión y se oye clarísimamente cerdos, monstruos, asesinos fascistas, que lo repiten 2 veces. Voces parece incluso algunas de mujeres, ¿no? Son mujeres, algunas casi infantiles, ¿no? Son mujeres. Y además, bueno, pensamos que íbamos a obtener absolutamente nada, simplemente que, bueno, pues pasamos aquel día por la casa, estaba la puerta rota y entramos. Y nos fuimos a casa, cogimos un cassette y lo metimos y a ver qué pasa. Era después ya de que hubiera sido abandonada, evidentemente, por esta gente. Y además estuvimos 8 personas, los mismos de una tertulia, alrededor de la casa. Fue Juan Ramón, un amigo de la tertulia, el que se le oye, el que habla y se le oye decir va a haber un ratón y tal. Bueno, pues pasa el tiempo, después de esa psicofonía que queda clarísimo y que no tiene ninguna explicación qué es eso ahí, cuando conozco una persona que había vivido en esa casa, ya con 50 y tantos años, y bueno, me cuenta la historia de la casa. En esa casa, en el año 36, vivía una familia que tenía varias hijas y un hijo. Este chico, joven, 20 y tantos años, es miliciano y está tirando tiros al Alcázar, como estaban tirando muchos. Entran las tropas nacionales por el Miradero y entonces las tropas republicanas se repliegan por la zona esta que bajan hacia la zona del Diamantista y ahí se ahogan en la mitad porque no sabían nadar y el libro es muy peligroso. Y este se va a su casa y se esconde en su casa. Entonces está escondido un par de días y le denuncia a un vecino. Entonces le presentan las tropas nacionales como un miliciano que está tirando tiros contra la casa, se lo llevaron y lo fusilaron. Alguien se acerca a la familia, a la madre, a las hijas, y se acerca y le dice a la casa, dice, han fusilado a vuestro hijo, vuestro hermano. ¿Cómo crees que reaccionan 3 o 4 mujeres, madre y hermanas,
ante una noticia como esa? De esa manera, imagino. De esa manera, claro. Cerdos, Asesinos, monstruos fascistas. Yo no sé qué decía la gente, Carmen, si había pues muchos divergencias, amigos, ¿no? Iker, aparte de escuchar esas palabras que ya hemos dicho, Miquel y José y Ari, por ejemplo, nos dicen que ellos escuchan también sinvergüenzas Bueno, claro, en la imagino que- psicofonía. Hay más historias. Nos dice Charlie también, si no son efectos o ruidos que se cuelan en vuestra emisión, se están oyendo voces de niños y portazos. Aquí. Aquí. Bueno, ya, pero esto es comprensible, ¿no? Esto No, será... al poner la psicofonía. Ah, bueno, sí, escucha sí. también No, voces aquí, de claro, niños se y portazos. oirán todo tipo de sonidos, pero nuestros, perfectamente Un humanos. amigo vigilante, estoy de servicio y tengo un ojo en la puerta y otro en la ventana. La verdad es que es... Imaginaos una cosa, estamos aquí 1000 almas, ¿no? 1000 amigos, pero todos bien juntitos, ¿eh? Todos bien juntitos. Se ríe Javi Rodríguez, que es el que pone las músicas, ¿eh? Y luego... Pero lo que le llega al oyente, que vosotros sois oyentes, puede, como nosotros, la percepción de las voces. Puede cambiar mucho si uno está, por ejemplo, en plena carretera solo, si uno está de guarda, por ejemplo, en un cementerio, o incluso ha habido casos que nos escriben oyentes, un programa como hoy que dice estoy de guarda en el anatómico forense, delante de los cuerpos. O amigos de Gijón que están trabajando en un antiguo palacio del siglo XVII. Ahora y mismo. su compañero y él dice que se mueren de miedo, Imagínate pero dar que la se ronda. niegan a apagar la radio. Dar la ronda, así que tenemos que aligerar un poco, amigos, ¿eh? Porque la voz, yo me pongo siempre del lado del oyente. Yo tendría bastantes, bueno, yo creo que 17 años cuando oí por vez primera tu psicofonía. Y bueno, a mí me dejó muy impactado. No era como esas otras que sale una voz concreta, que puedes, no, es que era una ristra que parecía una tragedia tremenda, ¿no? Luis, casas con tragedia y luego misterio. En Toledo es una dinámica que también se ha repetido, precisamente porque en la zona vieja, sobre todo, claro, ha habido tantas culturas, tantos duelos, tantos crímenes, tantas, bueno, ajustes de cuentas, ¿no? Solapadas en la historia. Eso ha producido que alguna zona concreta de Toledo tenga un especial, nos contabais de la zona vieja en concreto, ¿no? Pero algunas casas, algún patrón en los casos que os habéis encontrado. Un patrón exactamente no, Iker, pero sí es verdad, y Fernando lo comentó antes, que hay como mayor predisposición a la aparición de fenómenos insólitos, vamos a llamarlo así, en la parte delimitada por la muralla, por el casco antiguo. Yo creo que esto es fruto de varias cosas, porque entre otras cosas, sobre todo en los expedientes antiguos, con los ojos del tercer milenio, hoy en el 2004, uno puede reconocer determinadas prácticas, no sé si culturales o rituales de algunas de esas tres religiones que eran mal interpretadas por el resto de las comunidades que vivían en la ciudad de Toledo. Y esto hacía que determinadas prácticas, ritos o rituales que son absolutamente normales, que forman parte pues del culto de esa religión, pues fueran entendidas casi como una invocación a no sé a qué tipo de demonio. Eso por un lado. Y por otra parte, piensa Iker que en esta pequeña ciudad donde han convivido, retiro la palabra, donde cohabitaron, porque convivencia realmente es un término que no se produjo fehacientemente, salvo en algunos momentos, entre las tres religiones. En esta ciudad en la que cohabitaron esas tres religiones, con toda esa especie de circunstancia dolorosa a veces, era un lugar muy propicio para que se produjeran pues este tipo de sucesos casi criminales. Y pongo un ejemplo. Desde el año 1368 al año 1411 hay un buen número de matanzas reconocidas en esas apenas 10 hectáreas que suponen la barriada, la Madina, el Yaúd, que se llamaba desde tiempos musulmanes la judería de Toledo. Mucha sangre derramada ahí constantemente. Sí, y piensa que también en esta pequeña ciudad delimitada por esta muralla, que por más que empujamos no se nos va y el río nos hace de frontera natural, pues había un número elevado de iglesias a cuyo alrededor existía el obitorium, el cementerio parroquial. Cuando en el siglo XIX se crea el cementerio, el actual de Toledo, muchas de esas sepulturas, de esos pequeños obitorium, cementerios parroquiales, prácticamente todos son mandados que desaparezcan y son trasladados aquellas sepulturas y aquellos cuerpos a este gran cementerio que es el que todavía conocemos hoy. Pero Iker, los que tenían sepultura y lápida que se podían ver, pero el 90% de aquellos cuerpos enterrados bajo 4 paletadas de tierra,
tierra, que era gente muy humilde, porque si hubieran tenido dinero estarían enterrados pues como la malograda Garcilaso, los condes de Melitó, los están condes aquí, que están todos aquí en este pequeño cementerio, pues como no tenían dinero se enterraban ahí. De esos Iker me temo que no se ocupó nadie. Esto ha dado como consecuencia que en muchos lugares de Toledo, que ahí sí coinciden con los antiguos emplazamientos de estos obitorium, de estos cementerios parroquiales, al hacer cualquier tipo de obras de asfaltado, alcantarillado, lo que sea, aparecen estos cuerpos. Y esto ya da cierto margen. Siempre los casos, entre comillas, cuando hay algún removimiento de cuerpos. Con cierta frecuencia. Con cierta frecuencia. Nunca se puede categorizar, pero uno va a la estadística de casos raros y muchas veces, me estoy acordando ahora de las célebres caras de Belmez, lo que muy poca gente sabe es que en el año 71, 4 días antes de la primera cara que aparece, ¿verdad, Carmen?, se abre la calle Rodríguez Acosta, se abre por unas riadas y decían los ancianos de Belmez, lo recogió un magnífico sociólogo, Manuel Martín Serrano, decían que la calle apareció preñada de muertos. El antiguo Camposanto que estaba debajo, salían las piernas, salían los trozos de ataúd en lo que era la calle, 4 días antes de la primera cara de Belmez. Esto se reproduce muchas veces, ¿no? Sí. Piensa Iker que en la ciudad de Toledo hay más gente enterrada que viva. En el casco antiguo nos negamos a abandonarlo apenas 6.000 personas, ¿no? Cuando en algún momento, en tiempos de dominación musulmana, aquí vivieron 37.000 almas, ¿no? Los cementerios musulmán y judío estaban fuera de la ciudad, pero los cristianos no. Hay más gente enterrada dentro de las iglesias y dentro de la catedral y en los cementerios, en los antiguos cementerios parroquiales, que los que quedamos por encima. Quizá por eso tanta terminología para definir un estado concreto, una ciudad muy curiosa, una ciudad muy especial que conocéis también y que es un honor repasar con vosotros. Por cierto, hablábamos de ese chaval, ese hombre, 30 años más o menos, 20 y pico años, fusilado, esa historia tremenda de la casa junto al Alcázar. A mí sí me queda una duda, estoy seguro que a mucha gente también. Ese individuo que está dentro de la habitación, que se enciende la luz y que aparece un señor que no tiene que estar ahí, ¿tú crees en la investigación que podía haber algún nexo de unión? ¿Que se correspondía en cuanto a edad? Es muy arriesgado. Se podría hacer una hipótesis. Es curioso porque todo esto hipótesis, y cogido entre paréntesis, entre comillas, subrayado como queramos, pero con hipótesis. Suponiendo que exista algo más que la vida física, que exista un alma, un ánima, un cuerpo astral, lo que sea, porque hay 40 versiones de 40 religiones, sectas, grupos, lo que sea. Suponiendo que exista algo, que es posible que sí, pues nos vamos a encontrar que personas jóvenes que son asesinadas, fusiladas o mueren en accidentes de circulación de una manera muy brusca, su alma o su cuerpo astral o lo que sea, quizá no encuentra el camino, el paso a la luz, que eso es una cosa que está en todas las culturas la han repetido, y que en las experiencias cercanas a la muerte de Raymond Moody habla de ello. Muchos llegan, ven el túnel de luz, pero no llegan a meterse dentro, pues o vuelven. Pero siempre muerte violenta, como destiempo, ¿no? Sí, nunca es tiempo para morir, imagino, pero a destiempo. A destiempo. Y bueno, incluso algunas no violentas también ha pasado, pero bueno, sobre todo las violentas. Y ya es conocido, por lo menos por estas personas que han vuelto de esa muerte aparente, que en ese estado intermedio se han movido, han ido a su casa, han visto a la hermana, han visto al primo, han visto a la abuela, que estaba haciendo no sé qué. Cuando vuelven a la vida, son recuperados después de la muerte clínica, pues lo cuentan, dicen, no, es que si yo estuve y te estaba viendo que estabas haciendo esto, han visto su cuerpo desde, se ha separado del quirófano y tal. Pues es muy posible que si esta muerte busca, posible, hipotético, cualquiera sabe. Sí, pero que han repetido muchas culturas, repito, que no es una cosa que digas de que hombre, después de esa muerte brusca de fusilamiento, pues lo que hace es volver a su lugar que añora, que es la casa suya, con su familia. Y de alguna manera está ahí metido en un plano astral, llamando la atención, porque es muy curioso. Ha habido 2 personas que después han grabado psicofonías en la casa. ¿Después? Sí. No se conocen entre ellos, y los 2 han grabado lo mismo. Bueno, una de las personas está aquí. Grabaron, se metieron en la casa una pareja de novios, estuvieron un rato allí y graban y oyen una pregunta, solamente una pregunta, porque luego otra cosa no se entiende nada. Y una pregunta más bien clara, que dice, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí. Bueno, pues vuelve después, un año después, otra pareja, que no se conocen entre ellos, vuelven a entrar en la casa porque se ha hecho muy famosa, les digo que no entren porque es peligroso, vuelven a poner su cassette para ver qué sacan y sacan lo mismo, ¿hay alguien ahí? Como diría el célebre y querido profesor Germán de Argumosa, como decía el de Constantin Raudive, el teléfono, ¿no? Como si alguien te coge un teléfono al otro lado y dice, ¿hay alguien ahí? Bueno, no sé
sitio como este es curioso hablar de estas cosas. Hay mucha leyenda en un entorno tan maravilloso que hoy nos han dejado y orgullosos estamos de ello y espero que estéis disfrutando. Luis, hablabas de otro término curioso, nigromancia, e incluso mucha gente habla de demonología y habla de una batalla entre lo sagrado, como estamos aquí, como tenemos aquí, y esas otras fuerzas más maléficas, vamos a llamarlas así, a lo largo de la historia y sobre todo en los subterráneos. También lo mismo, más mito, más leyenda, o realmente en Toledo se ejercían esas artes más oscuras en las entrañas de la ciudad. No, es indudable que en Toledo se ejercieron. Ignoro si se ejercen en la actualidad. Puede ser que alguien... Que sería una buena pregunta también, sí. Quiero entender que alguien practica algún tipo de arte relacionada con lo oculto, con lo mágico, pero que se ejercieron es indudable. Porque además a mí me parece bastante inquietante que ya desde los autores antiguos la referencia indefectible de la ciudad de Toledo era con respecto a lo mágico, ¿no? Antes os contaba este término que se acuñó para denominar a las artes mágicas como las ciencias toledanas. Pero es que son tantos y tal cantidad los testimonios escritos, también imagino que orales en algún momento, los testimonios escritos de diferentes partes de Europa que relacionan esta enseñanza de las artes mágicas en los subterráneos de la ciudad de Toledo, que me cuesta mucho, aunque sea con los ojos de la racionalidad, no creer en esto. Y me temo, Iker, que esa fama de Toledo asociado indefectiblemente a lo mágico nos persigue hasta ahora. Fernando recordará... Pero como algo maléfico, o sea, como algo que no es grato, ¿o no? Mira, maléfico a mí me parece George Bush. Las psicofonías, no sé qué, me pueden causar inquietud, pero maléfico no. Esa fama de la que yo hablo, y Fernando lo recordará bien, nos ha alcanzado hasta hace escasamente unos cuantos años, donde supuestamente llega hasta la ciudad de Toledo el Papa Negro para autoerigirse, ¿no? Papa Negro. El Papa Negro, ni más ni menos para autoerigirse. Coincidió además con cierta supuesta organización de misas negras y profanaciones de algunas sepulturas del cementerio. Y una ciudad tan chiquitita como es la ciudad de Toledo, enseguida las cosas se saben. La realidad, Iker, es que en ese, como en otros tantos casos, no se pudo demostrar nada más que la presencia constatada, eso sí, a través de la Interpol, de líderes de sectas satánicas que se desplazaban desde determinadas partes para la ciudad de Toledo. Y que venían aquí creyendo todavía en esa antigua tradición. Sí, había, y en Europa hay como 3 ciudades, si me permites la expresión, malditas, y una de ellas desde siempre ha sido Toledo. Hay incluso una leyenda que dice, arranca en la Edad Media, una leyenda muy curiosa que dice que el anticristo, Fernando lo conoce bien, que el anticristo nacerá a orillas del Tajo, con sus 7 cabezas, 3 filas de diente, en fin, este tipo de cosas. En Galicia, en el 2004, siguen enviando al Toledo los diablos, que es una expresión que se acuñó en esa Edad Media. Al Toledo los diablos, madre mía. Voy a pedirle a Katia Rocha que suba rápidamente con algún resumen de lo que más o menos ha interpretado la gente, ha creído escuchar, ha creído sentir. Brevísimo, por favor. Elegidme cada uno un lugar concreto de Toledo, pero un lugar muy, muy, muy concreto en el que, bueno, por ciertas cosas, yo no sé llamarlo inquietud, o quizá fascinación, o quizá pasión, o donde os sintáis más cercanos al misterio. A ver, pero solo uno. Sé que, claro, hacéis 28.000 puntos, pero uno. Pues yo, antes de que me lo pise Fernando, voy a elegir la Casa del Diamantista, sin ninguna duda. La Casa del Diamantista, que es la que hemos... Es una casa que está a orillas del río, que también es un lugar absolutamente fascinante por muchas cuestiones. Es un lugar... ¿La que tiene usted en el portada de este libro? Sí. Encantada. Absolutamente cargado de energías, y donde también se han producido frecuentemente sucesos extraordinarios, ¿no? A veces tristes sucesos, desgraciados sucesos. Fernando recordaba en una entrevista que prácticamente cada año moría alguien bañándose justo enfrente de la Casa del Diamantista. La Casa del Diamantista, para otro programa. Luis, cuando quiera. ¿te la ha quitado, Fernando, o no? No importa, si Toledo tiene tantos sitios. Venga, el tuyo. No. Pues no me puedo, mira, es como la pregunta esa, ¿qué dedito de la mano te cortaría? Cuando me dicen a mí, ¿cuál es tu caso el que más me lo has pasado? Igual. Pues no te puedes coger, no puedo. Yo me quedo con el propio entero de la ciudad. Porque la ciudad en sí, ¿no? La ciudad en sí. Cualquier rincón es alucinante, mágico, maravilloso, tétrico y todo. Si hay tiempo, no sé si habrá tiempo, hay una cosa, no hay tiempo. Bueno, pues hay una cosa, hay una prueba, no lo digo, una prueba sobre la realidad histórica de la Escuela de Nigromancia en Toledo, que está plasmada en las murallas de la ciudad. En las murallas de la ciudad. Yo os emplazo para otro programa, si es posible, con el público y con los amigos. Katia Rocha, ¿qué te ha parecido la grabación?
bastante fuerte para estar yo ahí. Se oía, yo no sé, allá abajo, se oía perfectamente los gritos. Sí, de la se gente. oía perfectamente. Además, me he salido fuera a escucharla, se oye perfectamente. Yo de Toledo me quedo con las pinturas de la iglesia de San Ildefonso, ¿eh? Me queda eso, que lo vean, que lo vayan a ver. A ver, cuéntame, Katy. Los mensajes. Carlos Fernández de Almadén nos dice que cerca de su pueblo, de Almadén, hay 3 castillos que unen el camino que va desde Córdoba a Toledo y que también hay pasadizos secretos. Nos pregunta otro oyente, Álvaro de Burgos, que si se han hecho psicofonías en el Alcázar. Curiosamente, el Alcázar, otro oyente, Esther de Bilbao, nos dice que ella tiene un familiar que vio un guardia civil que vagaba por allí. Bueno, al Alcázar... Un guardia civil físico sería normal, ¿no? No, el espíritu de un guardia civil se entiende. Si me permitís, es que nos escriben unos guardias civiles. ¿Ahora mismo? Sí. Venga, nos vamos con decían, ello. pues nosotros somos guardias civiles y tenemos el Fedmen en una mano, la otra en la pistola y el antibalas tan apretado que estamos azules, ¿no paréis? Pues entre el azul y el verde. Bueno, acabó el tesoro de Salomón en manos de Hitler, es otro oyente, Carmen de Madrid, que nos lo preguntaba, pero ha habido, esta pregunta se ha repetido bastante. Otro oyente nos dice que según las crónicas de su familia, los judíos toledanos empezaron a perseguirlos por enseñar a los templarios. Otro fenómeno del que no hemos hablado, y fijaos lo que hay, o sea, templarios en Toledo. ¿Es cierto que el Arco de la Sangre, donde estáis, cerquita de Toledo, los cristianos sacrificaron muchos moros y la sangre corría como un río? Y Sonia Divisa nos pregunta si sabemos algo de un guardia civil que se aparece, pero esta vez, en vez de en el Alcázar de Toledo, dice que se aparece en la catedral. O sea, que lo del guardia civil está muy extendido aquí en Toledo. Está muy extendido. Algo debía de hacer. Y luego, para terminar, 2 mensajes. Uno de Luismi, que dice que invita a todo el mundo a visitar esta mágica ciudad, a andar por sus calles, porque es como trasladarte a la Edad Media. Es lo más importante. Y cada uno sé que siempre su opinión, pero que pase por Toledo porque es totalmente recomendable. Nosotros lo hemos pasado muy bien, por lo menos, aquí estos días. Y para terminar, el de Lucky, que dice: Toledo vale mucho, no lo olvidéis, porque hace unos años eliminó al Madrid en la Copa del Rey. Bueno, eso también, eso hay que reconocerlo también, ¿no? Es interesante. Bueno, ha sido un placer. Fernando Ruiz de la Puerta, autor de La Cueva de Hércules y El Palacio Encantado de Toledo, también de La España Encantada, de Ediciones Bremen, nuestro compañero Luis Rodríguez Bausá, autor de Toledo Insólito. Ha sido un placer. Sé que solo hemos dado una pincelada, sé que siempre quedan un montón de cosas por contar, pero seguro que hoy, sobre todo en muchas partes de España, habrán conocido, y yo sé que habrá mucha gente ya dispuesta a venirse a Toledo, pero rápidamente, ¿verdad, Carmen? Sí, claro que sí, muchos nos lo dicen que están deseando coger unos pues días. Pues en torno a Toledo, con ellos, porque claro que sí. Las rutas que hacen son maravillosas y, de verdad, pioneros en eso. Ojalá muchas ciudades que ahora nos escuchan aprendan a no despreciar un pasado mágico, a no despreciar un pasado misterioso, a no despreciar un pasado donde todo es posible, y siempre la opinión la vuestra. Ha sido un placer hacer un programa para vosotros aquí en Toledo, en este entorno. Gracias.